Bienvenidos a La Clave Penal, el podcast donde analizamos los temas más relevantes del derecho penal con un enfoque detallado y riguroso. Soy Roberto Cruz y en el episodio de hoy exploraremos la causa de justificación del cumplimiento de un deber, un concepto fundamental para comprender cómo la ley permite la extensión de responsabilidad penal bajo circunstancias específicas. Comencemos con lo básico. La causa de justificación por cumplimiento de un deber tiene una lógica interna que puede parecer sencilla, pero implica una serie de requisitos que, si se cumplen correctamente, eximen a una persona de responsabilidad penal. Esta causa responde a una situación de crisis que existe ex ante, es decir, antes de que se cometa el acto, y se confirma ex post, después de ocurrir el hecho. Lo que hace el ordenamiento jurídico es resolver esta crisis a favor del interés preponderante, en función de la situación concreta. En términos más sencillos, el cumplimiento de un deber consiste en que, en determinadas situaciones, la ley obliga a una persona a actuar de una manera específica cuando esto implique lesionar los intereses de terceros. Este tipo de situaciones no es opcional. A diferencia de lo que ocurre en legítima defensa, donde el sujeto puede decidir si se defiende o no. En el cumplimiento de un deber no hay opción de no cumplirlo. La normativa está diseñada para asegurar que el interés público prevalezca, incluso si esto significa que se deben vulnerar ciertos derechos de individuos privados. En la legítima defensa se dice que el sujeto tiene la opción de defenderse o no, y si decide defenderse, tiene la justificación para lesionar bienes jurídicos. Pero en el cumplimiento de un deber no hay opción de no cumplirlo. El sujeto está obligado a actuar en beneficio de un interés superior, y el ordenamiento jurídico considera que esta obligación justifica la posible afectación de derechos ajenos. Ahora bien, vamos a analizar los tres supuestos principales que se distinguen en el artículo 20.7 del Código Penal Español, relacionados con el cumplimiento de un deber. Primer supuesto: cumplimiento de un deber prevalente ex lege. En este primer caso, el cumplimiento de un deber prevalente es cuando hay una situación de peligro o alteración del orden social que obliga a la persona a actuar. Es decir, tenemos una situación de crisis, como la inminente comisión de un delito, desórdenes públicos o la fuga de un delincuente. La persona que actúa, ya sea en virtud de un cargo público, por ejemplo policía, o como un particular, tiene la obligación de actuar. Es importante que esta acción se realice dentro de unos límites de necesidad racional y proporcionalidad. Si alguien utiliza la fuerza, debe asegurarse de que dicha fuerza sea necesaria para evitar un mal mayor y debe estar proporcionalmente equilibrada con el daño que está tratando de evitar. En este contexto, se ha producido una evolución jurisprudencial. Antes se requería una agresión ilegítima para que un agente de autoridad pudiera intervenir, pero hoy día basta con que se presente una situación de crisis que obligue a la persona a actuar. Segundo, colisión de deberes. El segundo supuesto que debemos analizar es el de la colisión de deberes. En este caso, algo más complejo, donde se enfrentan dos deberes que son imposibles de cumplir simultáneamente. Aquí, el sujeto tiene que elegir cuál de los dos cumplir, y de nuevo, el ordenamiento jurídico toma la decisión sobre cuál de estos deberes tiene más peso. Por ejemplo, imaginen que un médico de urgencias se enfrenta a dos pacientes graves al mismo tiempo. Ambos necesitan atención inmediata, pero no es posible atenderlos a ambos al mismo tiempo. ¿Qué hacer? En este tipo de situaciones se decide cuál es el deber más urgente y relevante y se prioriza. Si ambos deberes son de igual entidad, el cumplimiento de uno desplaza al otro. Si son de diferente entidad, prevalecerá el deber superior. Tercero, la obediencia debida. En el tercer supuesto, tenemos el concepto de obediencia debida. Este concepto solía ser tratado de forma separada en el Código Penal, pero actualmente se incluye dentro del cumplimiento de un deber. Se refiere a cumplir con las órdenes de una autoridad legítima. Pero, ¿qué significa autoridad legítima? Se trata de un órgano competente y que emite las órdenes dentro del marco legal. No se trata de cumplir cualquier orden, sino aquellas que sean legítimas. Si la orden carece de apariencia de legalidad, el sujeto no está obligado a cumplirla. Este es un tema muy delicado porque la obediencia de órdenes ilegales es un acto que podría justificar una conducta penalmente ilícita.
lo que abre un espacio de debate y análisis dentro del derecho penal. Es importante destacar que para que una acción pueda justificarse por el cumplimiento de un deber, el agente debe representar la situación como una crisis real. Ex ante, debe percatarse de la necesidad de actuar y ex post, la situación debe confirmarse como un hecho real que coincide con esa representación. Si no hay coincidencia entre lo que el agente representaba y lo que realmente ocurre, no podemos hablar de una justificación. En estos casos, estaríamos ante una imprudencia o una infracción que no queda amparada por la justificación del cumplimiento del deber. En resumen, el cumplimiento de un deber es una causa de justificación que se basa en la necesidad de que una persona actúe de acuerdo con su obligación legal, incluso si esto supone el riesgo de lesionar derechos de terceros. La clave está en que la acción debe ser necesaria, proporcional y estar enmarcada dentro de una situación de crisis claramente identificable. A través de esos tres supuestos, cumplimiento de un deber prevalente, colisión de deberes y obediencia debida, el ordenamiento jurídico busca proteger el interés superior, equilibrando los diferentes derechos en juego. Este es el fin del episodio de hoy en la clave penal. Gracias y hasta la próxima.